Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su soberano, el rey de Egipto. Y se enojó el faraón. Entonces vean ahí usa rey y faraón, que repito, según el libro de Yashar había un rey que después le dio el trabajo al faraón. Claramente también se puede entender como el faraón siendo el rey, simplemente el título que llevaba el rey de Egipto era faraón, así como después el rey de Geirar se usó el nombre Abimelech, puesto que faraón habría sido el nombre de Ricayón, recuerdan, el primero en cobrar para enterrar a los muertos. Entonces, ya Yosef estando en cárcel, dice, aconteció después de estas cosas que el copero, ese era el que le preparaba el vino al rey, y el panadero del rey, o sea, no solo era pan lo que hacía, era todo tipo de repostería. Y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su soberano, el rey de Egipto. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hicieron cuando delinquieron? Que en el pan le salió una piedrecita y en el vino una mosca. Entonces, curioso que menciona el copero y el panadero, o sea, el vino y el pan, que son los dos alimentos principales de Pesaj, que representan la sangre y la carne del cordero de Yahushua HaMashiach. Entonces, desde ya, ¿verdad? Hay que conectarlo con eso. Curioso cómo Yahweh lo pone para leerlo ahorita cuando está por llegar Pesaj. Estaba viendo también, no sé si vieron en las noticias, que del sábado en 8, del Shabbat en 8, que va a ser el día en que habría resucitado Yahushua, se va a dar algo aquí en Costa Rica que solo pasa 2 veces al año, y igual que el equinoccio, que sucede 2 veces al año, porque es algo similar. Yo creo que es el equilux de Costa Rica, porque es el día en el que no hay sombra, porque el sol está exactamente arriba. Y hay una parte aquí en Costa Rica, recuerdan que Costa Rica es conocido por lo de las esferas de piedra. Esas esferas que se encuentran aquí, solo aquí se encontraron en Costa Rica y no se sabe de dónde salieron, cómo las hicieron, para qué las hicieron. Extraño. Entonces resulta que hay un lugar donde hay 3 esferas enterradas y que del sábado en 8 la luz del sol va a alinearse directamente con esas 3 esferas y va a pasar por encima sin hacer sombra. Entonces, muy particular que en el día de la resurrección no vaya a haber sombra, siendo Yahushua la luz, ¿verdad? Y 3 esferas también, ¿verdad? Como los 3 testimonios o 3 enviados, mucha cosa ahí que tal vez se puede, pero repito, es algo de Costa Rica, entonces, curioso, me pareció, bendito Yahweh. Entonces, aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su soberano, el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus 2 oficiales. Esto también es particular porque Yosef aquí vendría a ser como Mashiach. Bueno, en realidad este capítulo yo lo he explicado de varias formas, como de 3 formas diferentes, entre los estudios ya grabados. Vamos a ver qué pone Yahweh hoy. Porque hay muchos puntos aquí, muchos detalles que se pueden interpretar, como siempre, de varios niveles, de varias formas. Entonces, espero se vaya entendiendo cada detalle. Uno que voy a mencionar ahorita, que no he mencionado antes, es que recuerdan que a Yahushua lo crucificaron y a la par había en cada lado un malhechor, o sea, 2 hombres que delinquieron, como estos 2, panadero y el copero. Haciendo spoiler, al final uno se salva y al otro lo matan, al igual que los que estaban a la par de Yahushua. Uno le habló y confesó a Yahushua como soberano, o sea, lo reconoció como el Mesías, y por ende Yahushua le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Se salvó. Y el otro no lo reconoció y por ende fue condenado, no se salvó. Que sería también como, recuerdan en Zacarías, que aparece Yahushua, Micael y Satán. Es Yahushua en el madero, Micael como el malhechor, el hijo pródigo que sí acepta y se salva, y el otro, Satanás, el que no se salva porque se mantiene impío hasta el final. ¿Sí me explico? Entonces lo vemos aquí con el panadero y el copero. Y se enojó el faraón contra sus 2 oficiales, el jefe de los coperos, verso 2. Y se enojó Paró al Shenei Sarisaif. Qué curioso. Bueno, vean, que lo pone con Samech, Sar, pero después lo pone con Shin, Sar. El Sar ¿verdad? De las bebidas y sobre el Sar del pan, Haopim. Ahora, ¿por qué pongo eso? Porque Sar es un término que se utiliza para príncipe, ministro, o para los que llaman arcángeles. Entonces, al decir que son 2 Sarim, es como diciendo que son 2 ángeles. Uno es Micael y el otro Heilel. ¿Está claro? Y se enojó el faraón contra sus 2 oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Yosef estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef. El capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef para que los sirviera y estuviera durante un tiempo en la prisión. Y estuvieron durante un tiempo en la prisión. O sea, el capitán de la guardia los puso al cuidado de Yosef. Vean eso qué curioso, porque ellos eran ministros del faraón.
por más que fuera, y lo digo en el sentido de que mucha gente quizá piense que ser panadero no sea tan importante o ser copero no sea tan importante, eran ministros del rey y por ende eran súper importantes. Tenían dos labores que para el rey eran súper importantes, echarse el vinito, pastelito. Entonces, tenían labores muy importantes y por eso cuando los meten presos les dan un siervo. Imagínense que lo metan preso y le digan, usted los va a servir a ellos, ¿verdad? El copero así. Y eso es como en todo el mundo, ¿verdad? Sucede a los políticos, los meten a la cárcel y parecen, o sea, que no es cárcel. Algunos ni siquiera van a la cárcel, en la propia casa. Entonces el capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef para que los sirviera y estuvieron durante un tiempo en la prisión. Sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Entonces Yahweh le dio un sueño a ambos la misma noche, lo cual, ¿verdad? Como diciendo, ese día Yahweh se manifestó ahí en la cárcel para revelar algo, porque fue la misma noche a ambos, para que se diera lo que viene a continuación, claro está también. Cada uno con cada uno su propio sueño, cada uno con su propio significado. Dice, vino a ellos Yosef por la mañana y vio que estaban tristes. Como Yosef los atendía, entonces ya los conocía y vio que estaban ellos tristes por el sueño que habían tenido, que no sabían qué significaba. Vino a ellos Yosef por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su soberano. Por si algo, como he dicho, hay varias interpretaciones aquí. Como he dicho también, Yosef representa al primero y al último. Entonces, cuando representa el primero, los dos que están a los lados es como Yahushua en el madero con los dos que están a los lados. Y sería entonces Micael y Heilel, ¿ok? Pero cuando vemos a Yosef como el último, entonces sería Eliyahu, ¿verdad? Su mano derecha y Satán otra vez. O Judas, pongámosle. El que al final, a pesar de estar cerca o con, lo traiciona. Vino a ellos Yosef por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su soberano: ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? ¿Por qué se ven tan feos hoy? ¿Por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. ¿Verdad? Y qué curioso también, porque si ellos hubieran estado afuera, hubieran tenido un montón de supuestos sabios para interpretar el sueño, los sabios del faraón. Pero aquí están en la cárcel, no hay nadie ahí para ayudarles. No obstante, el favor de Yahweh está con Yosef y por ende la revelación. Yosef es uno de los que en la escritura se les da o sueños, como ya tuvo dos sueños por los que lo odiaron sus hermanos, o interpretación, de hecho ambas, sueños e interpretación de sueños. Ambos se le dieron a Yosef, es una de las cosas que tiene Yosef. Es curioso que el padrastro de Yahushua, que se llamaba Yosef, fue por medio de un sueño que Yahweh le dijo que aceptara a su hijo. Entonces, él es un soñador, como dirían algunos, y interpretador también. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y Yosef les dijo: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿No son de Elohim? Dígamelo. Entonces, por un lado, en el lado verdadero, aquí vemos la humildad de Yosef, puesto que dice, es Yahweh el que interpreta, es el Todopoderoso el que da la interpretación. No obstante, si lo vemos desde un aspecto negativo, que sería el de la carne, una persona de la carne lo oiría y diría: ¿qué se cree Elohim? Porque dice, ¿no son de Elohim las interpretaciones? Dígamelo y te lo interpreto. Si me explico, cualquiera diría que él se está diciendo Elohim. Y eso es parte de lo que sucede cuando se dejan llevar por el espíritu o la carne. Una misma oración se puede interpretar como dos cosas completamente diferentes. Como sabemos quién es Yosef, sabemos que esto era en humildad. Está diciendo, Yahweh es el que interpreta y yo amo a Yahweh, él me ama y por ende él me puede decir. Entonces si quiere me dice y yo le ayudo. En pocas palabras eso es lo que está diciendo. Pero en la carne, lo cual también es cierto, porque si Yosef representa al último y el último Yahweh encarnado, recuerden que Yahweh le dijo a Moshe: tú serás Elohim y Aarón será tu profeta. Y Elohim significa juez, entre otras cosas, ¿verdad? Poderosos, juez. Por eso es que es el juicio el que da la interpretación. Uno juzga las palabras y los símbolos que vienen en el sueño y a través de eso interpreta. ¿No son de Elohim las interpretaciones? Contádmelo ahora. Vayomer Aleihem. Y les dijo a ellos Yosef: Haló ley Elohim, no son de Elohim. Pitronim, las interpretaciones, Pitronim. Decláramelo ahora a mí. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Yosef y le dijo, vean que es el jefe de los coperos, del vino. Bueno, no me voy a adelantar. Yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella echaba brotes, florecía y maduraban. Curioso, brotes, florecían y maduraban, 3 cosas, igual que los sarmientos. 3, igual que los 3 días
que estuvo muerto Yahushua los 3 días que estaría muerto el último, o estará muerto el último. Yahushua dijo, yo soy la vid, pero este hombre es el copero. Entonces, Yahushua es la sangre, el vino que debemos beber. El último sirve el vino, porque da testimonio de Yahushua, el que vino. ¿Está claro? Entonces, la vid de Yahushua, el copero aquí sería como el último, que agarra de Yahushua, que es la vid, que murió por 3 días, y después, al resucitar, ¿verdad? Nos da la autoridad, por decirlo así, para nosotros en Pesaj beber del vino y volvernos uno con él. Pero recuerden también que Yahweh, cuando viene como el último, profetiza en Isaías 63 que es él el que pisa el lagar de la ira, o sea, el que prepara el vino. Y recuerden que el vino viene de las uvas, y las uvas en Apocalipsis 14, que es la cosecha, son los muchos. Entonces, como diciendo, el que Yahweh mandó para recoger a los muchos, junto con los pocos. Porque los pocos, por decirlo así, sí, el primero y el último se van a hacer uno, pero al separarlos, Yahushua sobre los pocos, el último sobre los muchos. ¿Está claro? Como he dicho, lugar purísimo, lugar puro. Los que están en el lugar purísimo verán el rostro de Yahushua, los que están en el lugar puro, el rostro del último. Y si ahí incluimos a Eliyahu, en el patio con las naciones. Afuera. Entonces, dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella echaba brotes, florecía y maduraban sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano. La copa del faraón, ¿quién era? Yahweh es el rey, el faraón Yahushua, ¿verdad? Entonces la copa del faraón, ¿qué dijo Yahushua? Pasa de mí esta copa, ahora está en la mano del copero. ¿Sí me explico? Recuerdan, Yosef, más adelante, pone la copa en el saco de Benjamín para representar a Yahushua pasándole la copa al último, como Benjamín es el último hijo de Jacob. Yahushua cuando dijo, pásame esta copa, al final él dice, si no la puedes pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, de que la va a pasar, pero él tenía que beberla antes. Aquí vemos curioso que dice, y que la copa del faraón estaba en mi mano. O sea, la copa que bebió Yahushua, ahora en mi mano. Y tomando yo las uvas, las exprimía, o sea, el que pisa el lagar de la ira, en la copa del faraón, y ponía la copa en la mano del faraón, ¿verdad? Le prepara, por decirlo así, a los muchos para dárselos a Yahweh a través de Yahushua. Y recuerden que lo que respecta a los muchos que son echados en el lagar de la ira, el vino que sale de ahí es echado en las 7 copas de la ira para ser derramado sobre la tierra. Y ponía la copa en la mano del faraón, ¿verdad? Obviamente porque ese es su trabajo, no la va a beber porque, aunque de fijo bebía antes, porque parte de su trabajo era beber y asegurarse que no estaba envenenado, por ejemplo. Yosef le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Repito, igual que Yahushua, 3 días en la tumba. Al cabo de 3 días, levantará el faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Entonces sería en lo que respecta el último como el que estaba al lado de Yahushua, diciéndole, vas a morir pero vas a resucitar. Al cabo de 3 días levantará el faraón, o sea el rey Mashiach, tu cabeza, te restituirá tu puesto y darás la copa al faraón en su mano como solías hacer cuando eras su copero. Y en la otra interpretación, ¿verdad? Obviamente como dije, sería Eliyahu, que también muere por 3 días y resucita y es restituido. Acuérdate pues, aquí fue el error de Yosef. Ay, padre, qué duro. La escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yosef iba a durar 10 años. Ya llevaba los 10 años. Pero por esto se quedó 2 años más. Por confiar en el hombre. Por decirle al hombre, acuérdese de mí. Ahora, ¿verdad? Es Yosef. Entonces yo pensaría, yo considero que Yosef estaba diciendo, Yahweh que me va a sacar, pero tal vez es por medio de él. Entonces le voy a decir, tal vez él me haga el favor. En vez de esperar y punto. Es más, con solo interpretarle el sueño y que ese sueño se cumpla, sería suficiente para que el copero dijera, Yosef, este hombre interpreta sueños, se le iba a grabar. Pero Yosef ya estaba cansado de estar en la cárcel. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón. Como que me tengas misericordia, si la misericordia es de Yahweh para dar. ¿Sí me explico? Está diciendo, a pesar de que ya leímos anteriormente que la misericordia Yahweh la extendió a Yosef, ahora él está diciéndole a un hombre, tenga misericordia de mí. Y por eso se quedó 2 años más. Ahora, es curioso también que se puede ver como, ¿verdad? Bueno, la conexión que hay entre el primero y el último. ¿Qué decías? ¿Ibas a decir algo? Sí, esos 2 años, ¿verdad? Que tuvo que quedarse extra Yosef en la cárcel, como los 2 milenios. Los 2000 años todavía en apostasía, ¿verdad? En la doctrina falsa, el mundo, esperando, porque todo el mundo esperaba que con Yahushua haber venido ya, pero faltaban 2 milenios. Entonces ahí él esperaba que con ya venir el cordero, perdón, el copero, y salir, ¿verdad? La vid, el vino, y salir después de 3 días, que ya se iba a cumplir todo, pero no, faltaban 2 milenios para que Yosef también saliera. ¿Sí me explico? Entonces primero salió Yahushua, después de 3 días, la vid, y después Yosef
2000 después. ¿Sí está claro? Y qué curioso, porque si lo vemos así, Yosef diciéndole a Yahushua, la vid, el copero, téngame misericordia, acuérdese de mí. Y ahí sí, tiene todo sentido. ¿Sí me explico? Entonces Yosef como el último diciéndole al copero como si fuera Yahushua, tenga misericordia. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien, te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón, o sea, a Yahweh, y que me saques de esta casa, o sea, me resucites. Al último lo resucita Yahushua a la vid. ¿Está claro? Porque lo volvemos a la misma historia. ¿Qué fue lo que le dijo el malhechor que estaba al lado de Yahushua? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Yahushua le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, similar. Aquí Yosef, en este caso, ¿verdad? Volviéndose así, como el último a la derecha de Yahushua, acuérdate pues de mí cuando te vaya bien, o sea, cuando Yahweh te ponga en tu reino, acuérdate de mí. Te ruego que tengas misericordia, hagas mención de mí al faraón y que me saques de esta casa. Bendito Yahweh. La casa de prisión, o sea, que lo saque del Seol. Entonces, 14. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Yitav, ¿verdad? De Tov, que se conecta con lo que se cumple al final. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y que me saques de esta casa. Ves que le dio todo al copero. Me saques. Tengas misericordia, acuérdate. Entonces, en el sentido literal, error. Por eso 2 años más. Eso es lo que se habla en la tradición, al menos judía. Pero en el sentido profético, es como el último diciéndole a Yahushua, quien salió antes del Seol, 2000 antes. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Y que me saques de esta casa. Porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Porque fui raptado de tierra de los hebreos y nada he hecho aquí en la tierra para que me pusieran en la cárcel, o sea, para que me hayan matado. Cuando ya lo matan, eso quiere decir que al último, aunque vino como hijo pródigo, por un lado Yahushua lo perdona sus pecados, por otro lado con el sufrimiento rectifica, pero al final la razón por la que lo acusan y lo matan es injusta, es mentira, y por eso se cumple el que no hice y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, ese panadero se embarcó, calladito se hubiera quedado. Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a Yosef, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Ya ni me diga más, hasta ahí llegó. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Curioso es el panadero, vamos a ver un momento, 16 aquí. El jefe Afá, el jefe que hornea, el jefe del horno. Curioso si lo vemos como el jefe del horno porque sería como el que está a cargo de los que se van al fuego, ¿verdad? Y por ende lo conectaría con el acusador. Y en el sentido de pan, recuerden que el pan es la enseñanza, ¿verdad? Bueno, Yahushua es el pan de vida, pero él es el que cumple la Torá, porque él es la palabra. Entonces, por eso Satanás mismo tentó a Yahushua diciéndole, si tú eres el Mesías, cambia la piedra, esa piedra en pan, ¿verdad? Porque si estás con hambre, cambia esa piedra en pan. Curioso porque Yahushua le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, revelándole al mismo Satán lo que es la interpretación espiritual de las cosas, mientras que él se deja llevar por la letra, ¿está claro? Por eso lo que le enseñó a los judíos, los fariseos, los cuales rechazaron a Mashiach y lo matan. Recuerden que Heilel utiliza la Torá para acusar. Por eso le dijo a Yahushua, lánzate, porque está escrito que él no dejará que tu pie se golpee con piedra. Entonces Yahushua le dijo, no, porque también está escrito, no tentarás a Yahweh. Entonces como Satanás utilizando la escritura para tentar, para destruir. Y Yahushua le responde con la escritura bien interpretada. Por eso hay que conocer la escritura completa, porque si no el enemigo va a sacar algo de contexto para engañar a la persona. A lo que voy con eso es que, recuerden, Moshe recibió la Torá de al menos 2 ángeles, Micael y Heilel. Y la Torá también se puede ver como pan y vino. El vino representa la vida. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, el vino, que es la vida, por eso viene de la vid, y es roja, bueno, como la sangre, es rojo la sangre de las uvas, como dice la escritura también. Entonces, curioso que la vid vendría a representar el espíritu que le da vida a la letra. Y la letra, sin el espíritu, viene siendo también lo que hizo que la gente tuviese un cuerpo, pero un corazón de piedra, que debe ser cambiado. ¿Sí está claro? Y por eso también Satanás le dice a Yahushua, cambia esa piedra en pan, porque eso fue lo que Yahushua hizo. La piedra angular al morir se convirtió en el pan de vida, del cual debemos comer. Entonces cambia la piedra en pan, es como decirle, convierta la letra en espíritu. Y él lo estaba haciendo para tentarlo, pero Yahweh lo estaba permitiendo para revelarnos algo poderosísimo con respecto a la escritura como pan y vino, letra y espíritu. ¿Sí me explico? Y Yahushua es el cumplimiento de la letra, siendo él el pan.
de vida, que nació en la casa del pan, Betlehem. Entonces, viendo aquí, esto conecta entonces al panadero con Heilel el acusador y con el otro malhechor. Viendo el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a Yosef: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza, o sea, los ángeles. Los ángeles estaban alimentando de lo que hacían las personas al comer la doctrina falsa. ¿Sí me explico? Y curiosamente, Yahushua vino a cerrar y cumplir el 4.º milenio. Por ende, se pueden ver los 3 canastillos como los 3 milenios primeros, donde reinó la muerte, la ley y los profetas. 3. ¿Está claro? La ley y los profetas, pero primero reinó la muerte. 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, ¿verdad? Como para Yahweh es que se escribió la Torá que el hombre debe cumplir para honrar a Yahweh. Pero como los ángeles se aprovecharon y enseñaron doctrinas falsas, fueron ellos los que se alimentaron con el pan, no Yahweh. Igual que los sacrificios que hacían los hombres no eran para Yahweh, porque Yahweh no tiene necesidad de carne, de grasa. ¿Está claro? Él es el dueño de todo. Por eso él dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Entonces, es como los ángeles alimentándose de la fe de los seres humanos, habiéndose ya revelado la Torá, dejándose llevar por la letra. El canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Vean como dije, ¿verdad? Si los 3 canastillos los vemos como los 3 primeros milenios, el tercer milenio sería el más alto, que sería cuando ya estaba la ley y los profetas. O sea, la revelación de lo que estaban comiendo. Entonces respondió Yosef y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Igual como dije, como 3 milenios. Al cabo de 3 días, quitará el faraón tu cabeza de sobre ti. Pero no se me puede dar como la de él, dice la del copero. Al cabo de 3 días, quitará el faraón tu cabeza de sobre ti. Por eso estaban sobre la cabeza y comían de ahí. Vean cómo al copero le dijo: levantará el faraón tu cabeza. El otro también, pero del cuerpo. Levantará el faraón tu cabeza, le dijo al copero. O sea, te pondrá por encima, te elevará, te exaltará, te pondrá muy en alto, como vimos ahora en Isaías 52. Pero cuando habla con el copero también menciona la cabeza. 3 días quitará el faraón tu cabeza de sobre ti. O sea, también levantará tu cabeza, pero del cuerpo. O sea, le cortará la cabeza. Y recuerden lo que dice la escritura con respecto a Lucifer. Por un lado, la escritura dice que, entre los libros gnósticos de los discípulos, por si algo, que con la cabeza de Juan el Bautista fue cortada la cabeza de profecía. Y ellos dijeron: ¿cómo puede ser cortada la cabeza de profecía? Y Yahushua les responde: si supieran lo que es una cabeza, entenderían cómo fue cortada la cabeza de profecía. Hay otro escrito donde habla de que los ángeles son solo cabeza. Cabezones. Ahora, de hecho, qué curioso que cuando el niño nace, su cabeza es el doble en lo que respecta a proporciones de lo que después será. Entonces, como que nace solo cabeza y el cuerpito chiquitito. Y después empieza a crecer el cuerpo y la cabeza se va quedando igual. Me refiero como si viniéramos como cabeza. Ahora, y salimos de cabeza en algunos casos. Pero bueno, el punto es que decía que los ángeles son solo cabeza. Y uno, por estar en una realidad de lo físico, uno se imagina solo una cabeza. Pero el punto al que se refiere es que los ángeles son líderes. Son autoridades, principados, potestades, cabeza. Por eso no hay ningún ángel o mención de ángel en la escritura que se hayan manifestado en la tierra como mujer, aunque quizá ha sucedido. Pero siempre que aparecen ángeles se menciona que venían como varones. ¿Por qué? Porque son cabeza. La escritura dice que los ángeles son solo cabeza. Por eso, cuando fue cortada la cabeza de Juan el Bautista, fue cortada la cabeza de profecía. ¿Qué quería decir con eso? Que al matar a Juan el Bautista, en el cielo se le estaba quitando la autoridad a Lucifer como el líder de la revelación profética en la tierra. Por eso Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino de Yahweh sería más grande que él. Juan el Bautista vino a ser el final del tiempo de la carne y por eso del tiempo de la letra, o sea, del tiempo de Heilel, Lucifer, al que se le había dado autoridad como mayordomo. ¿Está claro? Entonces, al cabo de 3 días quitará el faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, como a Hamán, ¿recuerdan? Y como a Satán en el sentido de por haber colgado a Mashiach, ahora a él le toca pasar por algo igual o peor, en el sentido de, también lo que he dicho, ¿verdad? Cuando Yahweh le mandó a Moshe a poner una serpiente en una asta, y después Yahushua dijo: así como fue levantada la serpiente por Moshe, así será levantado el Hijo del Hombre, dando a entender que la serpiente en la asta representaba que Yahushua sería colgado de un madero. Mashiach, Mesías, valor numérico 358. Nahash, que es serpiente, valor numérico 358. Con la muerte de Mashiach mataría a la serpiente. Entonces, al colgar a Mashiach, sin darse cuenta, se estaba colgando él mismo, el enemigo. Por eso el panadero
colgar en la horca. Y las aves comerán la carne que te cubre. Por eso las aves comían de sobre su cabeza, porque le cortarían la cabeza y lo colgarían de una horca y las aves se alimentarían de él. En Apocalipsis, en el 19, vemos que en la guerra de Armagedón, Yahweh va a dejar los cuerpos de todos los que se rebelaron contra Yahweh como alimento para las aves. Además de eso, Yahweh dijo que seríamos como ángeles, o sea, como las aves. Y hay escritos donde se habla de que Yahweh nos va a dar de comer al Leviatán, y Leviatán representa a Samael. Entonces nos vamos a comer la carne que cubre al enemigo, y no en el sentido literal, sino en el espiritual. Los cuerpos de ellos, esa autoridad que tenían, va a ser nuestra. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, curioso que los cumpleaños obviamente son del día cuando uno nació, y la resurrección es el nuevo nacimiento o el verdadero nacimiento, porque si hay dos muertes y esta muerte es la representación de la segunda muerte, que es la muerte verdadera, entonces igualmente este nacimiento en esta tierra es una representación del nacimiento verdadero, que es cuando entremos al otro mundo, al eterno. Entonces, qué curioso, porque estos 3 días representaban la muerte y resurrección de Yahushua, y el faraón representado por Mashiach en el sentido positivo, por ende en su resurrección sería su verdadero cumpleaños, por decirlo de alguna manera. ¿Recuerdan la diferencia entre cuando Yahweh hizo la creación y cuando nos redimió de Egipto? Que en el primer mandamiento dice: yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, en vez de decir yo soy Yahweh el que te creó, el que hice todo, porque es más valioso el ser liberado de la esclavitud que el haber nacido, en el sentido de que esa liberación de la esclavitud es el verdadero nacimiento, como Yahweh dijo también: la verdad os hará libres. Si no tenemos la verdad y por ende somos libres en la redención, estamos como esclavos. El pecado esclaviza y la paga del pecado es la muerte. Por ende, este mundo es de muerte, nacemos para morir, a menos de que tengamos a Mashiach en el fin de los tiempos y todo lo demás. Entonces, el nacimiento también, por eso es que en Eclesiastés vemos que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que es mejor ir al funeral, a la vela, que ir a la fiesta del banquete. Y más de uno, no, a mí no me gusta ir a eso. Por esa misma razón, porque uno está en la fiesta y en el funeral está pensando: ay, padre, ¿cuándo me tocará? Que eso es lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey, entonces, también en su particular, el faraón va a tener fiesta, pero no hay quien le entregue el vino. Entonces, sáqueme a copero, lo necesito. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete. Qué curioso algo también. Como les había dicho, en Yashar vemos que el panadero, una piedra en el pan. ¿Y qué le dijo Satán a Yahushua? Convierta esta piedra en pan. Mismo problema, por eso es despedido. El copero, una mosca en el vino, en una copa de vino, lo más seguro. Y la escritura dice que una mosca destruye todo el perfume, ¿verdad? Así como un pecado en una manta muy blanca sería así una mancha, que es la que llama la atención. Un pecado deshace, ¿verdad?, un montón de bien, pero también el amor cubre multitud de males. Esto es clave, porque a mucha gente se le olvida el amor y por eso no perdonan. Una mala acción puede deshacer mucho bien, es así, pero el perdón por medio del amor lo vuelve a traer, la restauración. ¿Sí me explico? Es importante eso entenderlo. A lo que voy con esto es que curioso que por algo estaba en la cárcel el copero, una mosca, un pecado, un error, pero al ser restituido es como que se le está perdonando eso y ahora tiene vino nuevo. ¿Sí me explico? Apartado. Entonces, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey ofreció un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en presencia de sus servidores. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y volvió a poner la copa en la mano del faraón. Se cumplió entonces lo que se le había dicho, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como Yosef lo había interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. Qué conveniente, ¿verdad? Obviamente Yahweh fue el que provocó este olvido, porque tenía que permanecer 2 años más ahí metido. Provocó este olvido porque había confiado en el hombre en vez de en Yahweh, como vimos ahora. Error. Y este sería como el error de Yosef, el único error que se menciona, y ni siquiera se dice, y pecó Yosef, no se dice. De hecho, de Yosef no se menciona ningún pecado en toda su historia. Al ser un hombre tuvo que haber pecado, pero no se menciona pecado alguno, porque Yahweh es bueno y porque en ese aspecto representaría a Yahushua, quien nunca pecó. Por otro lado, David, de David sí se menciona pecado. Entonces, sí se menciona pecado, pero la misma escritura dice David, quien no tenía pecado. Entonces, Yahweh le quitó el pecado a David, lo perdonó a tal punto de que lo hizo perfecto como para decir que no tenía pecado. En ese aspecto representa al último,
que sí es hijo, viene como hijo pródigo, sí peca, pero por medio de Yahushua, Yahweh lo perdona al punto de decir no tiene pecado. ¿Sí me explico? Y eso es curioso porque de Yosef vendría el último y de David el primero, pero en ese aspecto se ve al revés. ¿Sí me explico? Yahushua sin pecado como Yosef, el último con pecado como David. Bueno, habiendo cometido pecado, porque Yahweh dice que no tiene. Entonces, algo más iba a decir, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, pero también eso, repito, es porque tenía que pasar 2 años más ahí, Yahweh así lo decidió, como los 2 milenios. El jefe de los coperos no se acordó de Yosef. Voy. Y eso es curioso también, porque en la interpretación en la cual Yosef es Mashiach y el copero es el último, cuando el último nace, no se acuerda de Yahushua y por eso crece como todos nosotros creyendo en Jesús. Dios no se acuerda de que Yahushua es el Mesías, su Salvador, el que le reveló lo que iba a hacer, lo que le iba a pasar. ¿Sí me explico? Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. Y esto se conecta con lo que venía hablando la vez pasada de cómo la conciencia, Yahweh, para conocerse a sí mismo y darse a conocer, por decirlo así, aunque a quién se le va a dar a conocer si solo él existe, tendría que hacer toda la creación y poner una parte de sí mismo en la creación dividida en diferentes envases para poder tener una experiencia que pareciese real, por lo cual era necesario el olvido. Olvidarse cada uno de quién es, de dónde vino, para qué vino, para que se vuelva real la vida, que es como un juego, entre comillas. Esto lo mencioné la vez pasada y una hermana que estaba preocupadísima me escribió porque no me entendió y por una situación, es que no sé cómo ponerlo también, porque obviamente cuando perdonamos debemos perdonar hasta el punto de, ¿verdad? Yahweh es el ejemplo y Yahweh cuando nos perdona se olvida de todo. Entonces nosotros debemos perdonar y olvidarnos en ese aspecto de no volverlo a traer, ¿verdad? No volver a quejarnos por lo mismo, no volver a reclamarle a la persona por lo mismo. En ese aspecto debemos olvidarnos, pero en el aspecto de que Yahweh nos dice que debemos ser astutos como la serpiente, debemos acordarnos para que no nos pase lo mismo, para que no nos vuelvan a hacer lo mismo, la misma persona u otra. Porque cuando uno ve en otra persona cualidades o características similares a esta otra persona que ya me hizo un daño, uno dice, me cuido mejor. Soy astuto, porque si no me quedo en manso y menso, ¿verdad? Debemos ser mansos como para no buscar venganza, pero astutos para no volver a caer en lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo hablé del olvido, estaba hablando de la necesidad de olvidar para poder recibir o tener una experiencia que se sienta completamente real. Ese era el punto. Así como uno se le olvida lo que se soñó, así como se olvida por qué vino al mundo. No estaba hablando de olvidar todo el mal que una persona le haya hecho hasta el punto de ponerse otra vez para que le vuelvan a hacer mal. No era ese el punto. Porque yo estaba hablando de la experiencia de vida. Entonces, lo que nosotros nos acordemos ahorita en esta vida que hemos tenido, para algo se nos dio la memoria, para acordarnos de eso, no de las vidas anteriores, sino de esta. Y ahí es donde ya tenemos que incluir todo lo que tenemos en nuestra memoria como para poder acomodar cada detalle y darnos cuenta de quiénes somos, para qué estamos, a qué vinimos. ¿Sí me explico? Y eso es conocerse a sí mismo.